Buenas tardes, mi nombre es Daisy Barrera, estudiante de la Maestría en Desarrollo Alternativo Sostenible y Solidario, y como parte de un trabajo elaborado para el curso académico Biodiversidad y Geodesarrollo, quiero presentarles un resumen acerca del ensayo titulado Del desarrollo al postdesarrollo del señor Koldo Unceta. Pues bien, el, el ensayo presentado por el señor Koldo Unceta nos lleva a hablar sobre la noción de desarrollo. Nos invita a ver cómo ha evolucionado desde sus referentes teóricos, pasando por las bases epistemológicas, las contradicciones que el mismo concepto ha generado en el desarrollo de toda su evolución. En primer lugar, pues nos pide que hablemos de las referencias básicas, que son aquellos pues componentes metodológicos y teóricos epistemológicos de los cuales se pega el autor para darnos una noción acerca de cuándo iniciaron a hablar de desarrollo, cómo fue su evolución y cuáles han sido las complicaciones frente a lo que se ha concebido como desarrollo. Entonces empezamos a hablar de esas referencias básicas que dice él que conviene tener en cuenta pues por la necesidad de diferenciar entre lo que fue el pensamiento ilustrado por un lado y la modernización occidental como un proceso histórico global por el otro. Nos habla de que solamente fue en el siglo XVIII que empezó a abrirse realmente una perspectiva racional acerca de esta cuestión. Y ahí entonces se requirió estudiar las claves que pudieron favorecer mayores costos de bienestar en unos lugares y otros, pero desafortunadamente estas inquietudes se fueron ligando más al tema de la economía. Pues hay que tener en cuenta que la revolución industrial fue un proceso de cambio donde pues se partió la historia del mundo en términos sociales, económicos y políticos. Pues cuando empezó a entrar la industrialización pues hubo una gran auge de producción de la industria y pues había la necesidad de producir en masas para adquirir mucho dinero. Entonces, digamos que el tema del desarrollo se aportó un poco de la realidad social imperante en estos momentos para concentrarse en el tema del desarrollo económico. Tan así se ubicó en este sentido que pues se vinculó a dos fenómenos que por un lado se empezó a hablar desde el universo filosófico y por el otro lado, pues con la llegada de la modernidad y la era industrial que ocasionó la revolución industrial, pues también se transformó la consideración y las formas de valorar los procesos económicos, lo que incidió en la forma en que se entendía el progreso humano y en el enfoque que se le daba a los debates sobre el mismo. Entonces, de estas dos circunstancias nace un interrogante. Entonces el interrogante plantea la siguiente discusión. ¿Podrían todos los países y todas las sociedades beneficiarse por igual del potencial generado por el capitalismo industrial? ¿O por el contrario, estaríamos ante un juego de suma cero en el que lo que unos ganaran sería necesariamente a costa de lo que otros perdieran, como lo habían sugerido anteriormente los mercantilistas? Pues esta pregunta entonces quería que se considerara los beneficios de, obviamente, del potencial del capital que se generó después de la revolución industrial y toda la parte de la producción y digamos, el crecimiento y el auge de la industria. Pero también entonces generaba una pregunta acerca de cómo esa aproximación al desarrollo se estaba enfocándose únicamente en términos de la parte económica y de la expansión de los mercados. Se tenía que tener en cuenta pues que la capacidad productiva solamente se consideró como la visión de progreso y en el siglo XIX pues solo se hablaba acerca de la forma en que la economía como ciencia estaba ayudando a generar ese progreso y la parte social de la realidad social
del individuo, del desarrollo y del bienestar de las personas, pues fue quedándose un poquito relegada en el camino, pues las ciencias de la economía fueron fundamentales y protagónicas para empezar a contemplar lo que en su momento el desarrollo estaba haciendo frente a la evolución. Y también, pues que entrando en el siglo XX, ya cuando se empezaron a valorar nuevas condiciones sobre el progreso, de la mano del señor Pigot, con la idea de bienestar, pues se tuvo que admitir que realmente las consideraciones de las ciencias económicas tenían ciertos limitantes frente a lo que era realmente el desarrollo, porque pues para las ciencias económicas todo era monetizable y todo era cuantificable. Y la parte de los fenómenos cualificables del desarrollo, pues no se estaban teniendo en cuenta ni tampoco había una forma de generar esa medida y de hacer la relación entre ambas situaciones. Pasado entonces esto, llegamos a hablar entonces del ámbito. El ámbito entonces es aquello que el autor nos habla sobre el análisis del desarrollo, constituye pues otro de los grandes temas que es preciso dilucidar para dar nuevos pasos hacia adelante. Dice que el desarrollo siempre fue estudiado en el marco de la relación Estado-Nación como principal y casi único espacio, pero que hoy requiere que se contemplen otros aspectos mucho más lejanos al solo tema de la relación Estado-Nación y que hace pues que el mismo estudio del desarrollo sea tan complejo. Él nos habla en un apartado de su resumen, nos habla acerca del crecimiento en el centro del debate y el surgimiento del subdesarrollo. Pues bien, cuando surgió la economía del desarrollo, que surge a mediados del siglo XX, empieza a hablar pues más precisamente acerca de lo que es el desarrollo de los países. Entonces aquí es donde se establece que establecen que la discusión que tiene que ver con el desarrollo habla sobre el incremento de la capacidad productiva y el crecimiento económico. Es decir, que lo único que tienen en cuenta es la variación del PIB sobre los habitantes a largo tiempo. Y esa relación de tasas hace que pues muestren unos niveles de crecimiento que son diferentes para determinados países, pues por el flujo, por el contexto, por la cultura, lo que hace entonces que categoricen a los países en dos grandes divisiones. Entonces dividieron los países en los países que se pueden llamar desarrollados, eh, y los que son subdesarrollados. Los países desarrollados son aquellos que entonces empiezan a presentar ese notorio crecimiento y ese desarrollo de inversión y empiezan a tener un pues cuantificable crecimiento económico y a través de las variables que determinan en ese momento. Y los países a los que llamaron subdesarrollados, entonces son esos países aquellos que no pueden lograr ese desarrollo y que tienen una expresión pues por una escasa productividad y un débil crecimiento económico. Enmarcan a ciertos países como subdesarrollados porque tienen un lento crecimiento, porque hay un poco de desarrollo, porque hay poca industrialización, y el resto de los países son los que forman a ser parte pues, de esas grandes élites desarrolladas. Después entonces, el señor planteamos acerca de la perspectiva metodológica. Aquí de qué hablamos, que es preciso subrayar que el empeño de redefinir el desarrollo tiene que hacerse desde una nueva visión acorde con los problemas y los retos que son presentes en el momento y que necesita el desarrollo y la adopción de un enfoque pluridisciplinar, es decir, que necesita de aquello que hablamos del pensamiento clásico, pero también de esa modernidad, para que juntando esas concepciones metodológicas se pueda hacer una evidencia de qué es realmente la noción cuál es realmente la noción de desarrollo. Tuvo muchas críticas el periodo en el que hablamos de desarrollo y subdesarrollo y entonces se introdujo el concepto de mal desarrollo. Ese mal desarrollo hablaba acerca de que tenía cuatro campos de críticas. El primero entonces fue el relativo a la pobreza y la desigualdad. También entonces en el segundo espacio habla que el proceso de desarrollo seguido cuya
constatación comenzó a tomar fuerza a finales de los de los años 70. Dice pues que puso en evidencia unas altas elevadas tasas de crecimiento registradas en las 2 décadas que el mundo no había podido registrar, que el incremento del ingreso dado en esos países de desarrollo no garantizaba que las personas tuvieran esa equidad y que el bienestar se presentara en cada individuo, que había un incremento del dinero, del desarrollo económico, pero no estaba relacionado directamente con el bienestar de los individuos, sino que habían más connotaciones, algunas de orden social y otras de orden ambiental. En el tercer gran problema, dice que fue planteado a comienzos de los años 70 por la señora Esther Boserú, dijo que ella señaló que habían unas brechas relacionadas entre la productividad laboral entre los hombres y mujeres. Entonces aquí empezó a verse el movimiento de las mujeres donde manifestaban la necesidad de que fueran tenidas en cuenta de la misma manera porque inclusive los hombres tenían mayor posibilidad de trabajar y de acceder a servicios educativos diferente a las mujeres. Y finalmente, el cuarto problema presente en los procesos seguidos en muchos países fue la no correspondencia entre el crecimiento económico de un lado y el respeto de la libertad y los derechos humanos del otro. Entonces, eh, la conclusión es que definitivamente no se empezó a presentar el desarrollo, empezó a haber daño más bien en el desarrollo de la sociedad porque nos basamos en el tema de la productividad, nos fijamos en el tema del desarrollo económico, ligamos el tema del potencial desarrollo de la sociedad en términos solamente de economía, pero hay aspectos más de fondo, más importantes que, digamos, requieren de la vista de las personas que estamos en esta área, en el ámbito, para poder decir que realmente una sociedad está en desarrollo o que una sociedad es subdesarrollada. Como conclusiones, entonces, em, traje un subtítulo que estaba dentro del ensayo y dice, ¿tiene sentido insistir en la idea de desarrollo? Realmente creo que sí. Tiene sentido, pero desde ese desarrollo sostenible que vincule a todos los actores de la sociedad, que vincule y reivindique la relación Estado-Nación y que vincule y reivindique cuáles son es la distribución de los recursos y del poder dentro de la sociedad. Em, la necesidad de profundizar en distintas visiones locales es importante. Vuelvo a reiterar, es importante que cada uno de los protagonistas del desarrollo esté vinculado dentro de la misma concepción y apropiación del término. Es necesario que haya una reivindicación de un nuevo concepto de desarrollo aplicable a todas las sociedades y que se debe acompañar de cambios profundos frente al desarrollo y las oportunidades para la gente que permitan la ampliación de las capacidades productivas y la dotación de medios de vida para las personas. Pero para que esto se dé es necesario un esfuerzo intelectual y político que resulta pues de un diálogo que debe defenderse desde todas las personas que estamos de algún modo conectadas con el desarrollo alternativo, sostenible y solidario. Debe defenderse desde las políticas públicas que propendan el desarrollo de posibilidades y oportunidades para todos los sectores, sobre todo los más vulnerables. Debe defenderse desde la concepción de cada ser humano frente al medio ambiente, al cuidado del recurso natural, de cómo administro esta naturaleza que tengo en mis manos y que le saco provecho día a día, pero cómo le devuelvo a este mismo ambiente lo que me está entregando para cuidarlo, protegerlo y permitir que futuras generaciones puedan también aprovecharlo. Debo defenderlo desde la solidaridad, entendiendo que cada desarrollo evolutivo de cada ser humano y por supuesto de cada sociedad es diferente, que no los hacen menos capaces que otros, pero sí que para que sean capaces deben tener las mismas oportunidades que un sector priorizado de cada parte del mundo. Muchas gracias.